Un tema muy importante para los ingenieros civiles, particularmente los que se dedican al diseño estructural o diseño geotécnico, es el tema de incrementos de esfuerzos en la masa del suelo. Cuando se lleva a cabo una construcción de cualquier tipo, la estructura impone al suelo esfuerzos de distinta magnitud dependiendo del punto al cual se desee evaluar. Generalmente los esfuerzos verticales se vuelven más pequeños a medida que el punto considerado se aleja de la construcción. Aquí tenemos algunas gráficas en las que se muestran cómo los esfuerzos verticales son distintos en diferentes puntos de la sección del suelo que se esté analizando. En este caso tenemos cuatro estructuras diferentes mostradas solamente como ejemplo. En este caso podría ser un edificio. En este caso mostramos la sección transversal de una presa, un talud y otra sección distinta de un edificio también. Como podemos ver nosotros, aquí mostramos los esfuerzos verticales en diferentes colores, desde un valor mayor para los colores que se acercan al rojo a un valor menor para los colores que se acercan al azul. Y como podemos ver nosotros, los esfuerzos mayores son cercanos a la estructura y conforme nosotros nos vamos alejando, ya sea hacia abajo o hacia los lados, los esfuerzos en esta estructura se vuelven menores. En el caso de esta sección de esta presa, podemos ver nosotros los esfuerzos mayores cercanos a la cortina y conforme nosotros nos vamos alejando hacia el núcleo, también los esfuerzos se vuelven cada vez menores. Lo mismo podemos ver en esta sección de este talud y lo podemos ver en esta sección de este edificio. Es decir, los esfuerzos varían con la profundidad y también varían con la posición lateral y axial en la que nosotros deseemos obtener ese esfuerzo. Entonces, en este tema, quisiéramos o deseamos nosotros encontrar los valores de estos esfuerzos y vamos a ver algunos modelos en los que vamos nosotros a determinar los valores de los esfuerzos que provocan las estructuras directamente en el suelo. En el cálculo de los incrementos de esfuerzos en la masa del suelo se idealiza al suelo como un medio con las siguientes características: semi-infinito, homogéneo, lineal, isótropo y elástico. Es decir, el suelo no necesariamente es 100% semi-infinito, homogéneo, lineal, isótropo y elástico, pero para efectos de cálculo nosotros vamos a suponer o idealizar el hecho de que el suelo presenta estas características para poder determinar esos incrementos de esfuerzos. Los incrementos de esfuerzos básicamente son el esfuerzo que el suelo siente en determinado punto, producto de la colocación de una estructura que inicialmente no se encontraba en él. Es decir, si yo quisiera determinar qué esfuerzo le provoca este edificio al suelo en este punto, ese es el incremento de esfuerzos. No significa que anteriormente los esfuerzos en ese lugar hayan sido cero, sino que simplemente va a haber un cambio en esos esfuerzos producto de haber colocado esa estructura. ¿Qué significa que el suelo sea semi-infinito, homogéneo, lineal, isótropo o elástico? Semi-infinito significa que la única frontera que vamos a tener, o la única frontera idealizada que vamos a tener, va a ser la superficie del terreno. De ahí en adelante nosotros vamos a suponer para efectos de cálculo que hacia abajo la longitud de suelo o la masa de suelo es infinita y hacia los lados la masa de suelo también es infinita, la longitud que estamos considerando es infinita, ¿no? De esa manera nosotros vamos a poder implementar los modelos que vamos a ver a continuación. El hecho de que el suelo sea homogéneo significa que si nosotros tomamos cualquier parte del suelo, bueno, pues si tomamos una porción de suelo de aquí o una de acá o una de acá, pues la porción de suelo tiene las mismas características. Que sea lineal significa que cumple con la ley de Hooke, sino que su curva esfuerzo-deformación pues es una línea recta con una pendiente constante, como la que vemos nosotros aquí. Que sea isótropo significa que en todas direcciones y sentidos el suelo presenta las mismas características. Y que sea elástico eh,
significa que el suelo, si nosotros le aplicamos una carga que provoque una deformación, al retirar esa carga, la deformación también va a volver completamente a cero. Todo esto es ideal, de una manera estricta no sucede, pero lo tenemos que suponer para efectos de cálculo. Los tipos de cargas se dividen en dos grandes grupos, finitas e infinitas. Sin embargo, esta clasificación es cualitativa y está sujeta a interpretación. ¿A qué se refiere con que haya cargas finitas o infinitas? Vaya, eh, estrictamente las cargas infinitas no existen, no hay ninguna carga que tenga una longitud estrictamente infinita, pero para efectos de cálculo a veces es más fácil suponerla infinita y llevar a cabo el incremento de esfuerzos que ésta provoca. Por ejemplo, este terraplén o la carga que provoca este terraplén de esta vía férrea, si yo quisiera calcular el esfuerzo o el incremento de esfuerzos que provoca este terraplén al lado del mismo, pues yo puedo suponer que este terraplén tiene una longitud infinita, aunque para efectos prácticos la longitud que esté analizando sea de solo algunos kilómetros. Mm, Otro tipo de cargas puede ser esta carga rectangular que vemos aquí. Esta carga rectangular definitivamente tiene longitud finita o tiene un área finita porque mide cierta cantidad por aquí y cierta cantidad de longitud por acá. Estas cargas puntuales provocadas por estos generadores de energía eléctrica definitivamente son cargas finitas. Las cargas circulares como las que provoca este silo son cargas de longitud finita. Y cuando nosotros tenemos una cimentación corrida como la que vemos aquí, yo supongo que ya queda más sujeto a la interpretación del calculista. Es decir, si yo estoy haciendo una barda que mide 30 o 40 metros, pues probablemente si yo quisiera calcular el incremento de esfuerzos a 3 o 4 metros al lado de la barda, no implica una diferencia sustancial si yo considero la carga finita o la carga infinita. Por eso es que estas están sujetas a interpretación. Definitivamente, los ingenieros tenemos que suponer cosas, hacer hipótesis y a partir de ello llevar a cabo nuestros cálculos. La rigidez relativa entre la cimentación y la masa de suelo influye en la distribución de esfuerzos. Sin embargo, las soluciones mostradas mm, Sin embargo, las soluciones mostradas enseguida suponen que la cimentación es completamente flexible y no toma en cuenta la rigidez relativa. Es decir, cuando nosotros tenemos o llevamos a cabo un análisis y consideramos y tomamos en cuenta el hecho de que la rigidez de la estructura es distinta a la rigidez del suelo, pues entonces los cálculos pueden tener variaciones importantes. Cuando nosotros utilizamos métodos distintos a los que vamos a ver en este capítulo, por ejemplo, métodos muy actuales como modelaciones en elementos finitos, es relativamente fácil tomar en cuenta esa rigidez relativa que hay entre la cimentación y la masa del suelo. Pero cuando utilizamos métodos analíticos como los que vamos a ver en este capítulo, en este tema, pues eso se vuelve bastante más complicado. Si la cimentación se supone rígida, los incrementos de esfuerzo son generalmente menores que si se supone flexible. Es decir, si yo considero la rigidez de la cimentación, entonces a diferentes rigideces de mi cimentación, pues los esfuerzos que yo voy a tener en la masa de suelo van a ser distintos. El libro que estamos utilizando para llevar a cabo esta presentación o del cual nos estamos basando es el libro Munibudu, Soil Mechanics and Foundations, y este autor nos dice que estos esfuerzos son entre un 15 y un 30% menores cuando los llevamos a cabo en arcillas y de un 20 a un 30% menores en arenas. ¿A qué se refiere estos valores? Que si yo considero la rigidez relativa entre la cimentación y la masa de suelo, si considero esa diferencia de rigideces, los esfuerzos o los incrementos van a ser menores que si yo las considero completamente flexibles, como es el caso de estos cálculos que vamos a llevar enseguida. Generalmente se consideran aceptables estas soluciones, dado que en comparación con otras que sí consideran la rigidez relativa, quedan del lado de la seguridad. Es decir, si nos damos cuenta nosotros, los esfuerzos que vamos a obtener a lo largo de estos cálculos o de la presentación de estos modelos que vamos a ver en este curso, los esfuerzos que vamos a obtener son mayores y
encontrar o obtener esfuerzos mayores, pues nos quedamos del lado de la seguridad y de acuerdo a este autor, pues esos datos se consideran aceptables. El primero, o el primer tipo de carga que vamos a ver es una carga finita, es una carga puntual. Esta solución la dio Boussinesq desde el año 1885 y presentó una solución de la distribución de esfuerzos para una carga puntual aplicada en la superficie del suelo. Un ejemplo de una carga puntual es la que transfiere los postes de una línea de conducción eléctrica. La solución que presentó Boussinesq, que es la que vemos nosotros aquí, en la que el incremento del esfuerzo vertical es 3 veces la carga entre, bueno, esta expresión que vemos aquí. Si nosotros vemos y aplicamos una carga puntual en la superficie como estas, nosotros podemos calcular el esfuerzo a una profundidad z y a una distancia horizontal r. Conforme lo vemos aquí, el esfuerzo va a ser cada vez mayor conforme nos acercamos a la superficie, o si lo vemos de otra manera va a ser menor conforme nos alejamos de la superficie. En la superficie el incremento de esfuerzos es grande, y conforme nosotros vamos queriendo calcular los esfuerzos que provoca esta carga a diferentes profundidades, bueno, el esfuerzo cada vez se va disipando más. De la misma forma, si lo vemos de manera radial cerca de la superficie, el incremento de esfuerzos es grande, y conforme nos vamos alejando del centro o del punto de aplicación de la carga, también los esfuerzos se van haciendo cada vez menores. Obviamente el esfuerzo mayor es en el punto de aplicación de la carga. Si lo vemos y nos vamos a profundidades mayores, bueno, incluso en el punto de aplicación de la carga a una profundidad mayor, perdón, el esfuerzo es, aquí en este caso vemos que cerca de la superficie es grande, cada vez más pequeño conforme nos vamos yendo a mayor profundidad, y cuando ya estamos lejos de la superficie, pues estos esfuerzos incluso se vuelven cada vez menores conforme vamos haciéndonos a una distancia, o nos vamos alejando a una distancia radial. Boussinesq para estas soluciones, además del incremento de esfuerzo vertical, nos da el incremento de esfuerzo radial y el incremento de esfuerzos delta sigma teta, así mismo como el incremento de esfuerzo cortante. Todos ellos dependen de la carga que se da en la superficie, de la distancia radial y de la profundidad. Así que si nosotros queremos conocer estos incrementos de esfuerzos, utilizamos estas expresiones y fácilmente podemos llegar al esfuerzo que provoca una carga puntual en cualquier profundidad. De la misma forma, considerando al suelo un medio homogéneo, isótropo, elástico, lineal, etcétera, podemos conocer nosotros los desplazamientos que provocan estas cargas puntuales en la masa del suelo. Y pues para cerrar con esta primera parte del tema de incremento de esfuerzos, con esta situación de carga tan sencilla, carga puntual, pues el autor Munibudú nos da un primer ejemplo que viene en la página 164 de la edición que estamos utilizando, y nos dice que un poste soporte una carga vertical, o sea, este poste de 200 kilonewtons, determinar el incremento de esfuerzos verticales a una profundidad de 5 metros, o sea, de aquí a aquí, 5 metros, y a una distancia radial de 2 metros, ¿no? Igual, partimos de la solución de Boussinesq en el que multiplicamos 3 por la carga, 3 por los 200 kilonewtons, 2 pi z, que es la profundidad, al cuadrado, 1 más la distancia radial entre 5. En este caso el inciso A nos pide directamente bajo el poste, y el inciso B nos dice bajo el poste a una distancia radial de 2 metros. Como podemos ver, el primer inciso, el inciso A, lo hacemos con una distancia radial de 0 y el segundo con una distancia radial de 2. Como podemos suponer nosotros, el incremento a esta misma profundidad, el incremento de esfuerzos, pues tendría que ser mayor aquí directamente bajo la superficie que a una distancia radial de 2 metros, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos ver nosotros? Así es. En este punto, el incremento de esfuerzos o la carga que provoca este poste a esta profundidad y a esta distancia radial nos da 2.64 kilopascales, y a esta misma profundidad pero a una distancia radial de 0 nos da 3.82 kilopascales.